Una adolescente se presentó sola en la sala del tribunal, obligada a defenderse sin un abogado. Cuando finalmente mencionó su nombre completo, el rostro del juez se volvió completamente pálido. ¿Qué secretos tan poderosos encierra el apellido de su familia que podrían sacudir los cimientos del sistema de justicia? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde nos estás viendo. Comencemos. La mañana en que Mateo Gutiérrez ingresó al Tribunal de Menores número 7, llevaba los hombros tensos y el ceño fruncido. A sus 17 años, ya había pasado por más audiencias de las que un adolescente promedio podría imaginar. Sin embargo, algo distinto sucedía aquella vez. Su apellido resonó en el aire como un susurro escalofriante, un eco que convirtió la mirada del juez Contreras en una máscara pálida de sorpresa y alarma. ¿Por qué un simple nombre provocaba tal reacción? ¿Qué secreto podía ocultar la familia de un muchacho al que todos daban por perdido? El juez, un hombre de cabello entrecano y reputación implacable, no era conocido por mostrar emociones. Se decía que su temple inquebrantable provenía de años y años de ver crímenes atroces y vidas rotas pasar ante su estrado. Pero aquella mañana, mientras revisaba el expediente, sus manos temblaron ligeramente al leer la palabra Gutiérrez. Tenía que asegurarse de que nadie notara su repentino nerviosismo, así que se aclaró la garganta e hizo un gesto para que el fiscal empezara a exponer el caso. No obstante, la mente del juez Contreras seguía atrapada en un torbellino de recuerdos que creía enterrados. Mateo se sentó junto a su defensor público sin despegar la mirada del piso. Sus puños cerrados revelaban la tensión interior que lo consumía. Acusado de robo agravado y resistencia a la autoridad, se enfrentaba a la posibilidad de terminar recluido en un centro de detención juvenil. Sin embargo, el muchacho afirmaba vehementemente que esa noche fatídica no había robado nada, y que todo había sido parte de una emboscada de la policía para inculparlo. ¿Podía alguien creerle? ¿Importaba su verdad en un sistema que parecía diseñado para aplastar a quienes menos defensa tenían? Mientras el fiscal presentaba las pruebas de la acusación, describiendo a Mateo como un adolescente problemático con antecedentes de vandalismo y malas compañías, el juez Contreras hojeaba los papeles. Cada línea del expediente le gritaba que estaba frente a un caso más, una estadística más de la creciente delincuencia juvenil. Pero su atención se desviaba hacia los datos familiares. Padre desaparecido desde hace años, madre fallecida recientemente, sin otros parientes conocidos. El apellido Gutiérrez le recordaba algo, un suceso de su juventud, una sombra en su pasado profesional. El corazón le dio un vuelco al sospechar que el joven acusado podía estar vinculado a un capítulo de su vida que preferiría no revivir. Justo en ese momento, un murmullo se alzó en la sala. La defensora pública, una mujer de voz serena llamada Jimena Díaz, solicitaba que se revisaran unos videos tomados por testigos la noche de la supuesta agresión. Eran imágenes de baja calidad, grabadas con teléfonos móviles, en las que se veía a Mateo discutiendo con un policía en una esquina mal iluminada. La discusión escalaba. El policía empujaba al chico y de pronto, la imagen se sacudía y se cortaba. Aquella prueba, aunque incompleta, ponía en duda la versión oficial de la detención. ¿Había sido realmente Mateo el agresor o estaba siendo víctima de un montaje? El juez Contreras escuchó los argumentos de ambas partes, manteniendo el semblante rígido. Desde su asiento, podía sentir la mirada de Mateo fija en él, como si el chico quisiera atravesar el traje y la toga para ver qué se escondía debajo. El joven mantenía la cabeza en alto, desafiando la autoridad con cada respiración. Y, sin embargo, había en sus ojos un atisbo de vulnerabilidad, un ruego silencioso de ser comprendido. Era un gesto que el juez no podía ignorar, porque, muy en el fondo, reconocía algo familiar en esas facciones.
Mientras la vista se reanudaba tras un breve receso, Mateo se levantó con determinación. Pidió permiso para dirigirse directamente al juez. El fiscal protestó, pero Contreras lo permitió, intrigado por la convicción del adolescente. Con la voz quebrada al principio, y luego más firme, Mateo habló. «Señor juez, llevo toda mi vida intentando salir de la sombra de mi apellido. Mi padre, al que nunca conocí, se fue de casa cuando yo era un niño. Mi madre hizo lo que pudo para cuidarme, pero murió hace un año de cáncer. Desde entonces estoy solo. Intenté trabajar en un taller mecánico, pero no tenía papeles en regla y me despidieron. La policía del barrio siempre me ha tratado como a un delincuente por ser hijo de un Gutiérrez. Y ahora estoy aquí, acusado de algo que no hice. Solo pido que vea la verdad antes de condenarme». Un silencio pesado cayó sobre la sala. El juez Contreras sintió que el aire se volvía denso, como si alguien hubiera sellado todas las ventanas. Ese apellido, Gutiérrez, ¿por qué lo perturbaba de tal modo? De pronto, un recuerdo lejano asomó en su mente. Un caso antiguo, de cuando todavía era un joven abogado defendiendo a un hombre inocente que acabó en prisión. Se llamaba Samuel Gutiérrez y había sido víctima de un error judicial, o tal vez de algo mucho más siniestro. El juez apretó los labios. ¿Sería Mateo el hijo de aquel hombre? ¿El niño que jamás llegó a conocer a su padre porque la justicia falló? Al pensarlo, un escalofrío recorrió su espalda. Si su sospecha era cierta, estaba frente a las consecuencias de un pasado manchado por corrupción y omisiones. Incómodo, buscó la mirada de la defensora para ver si ella sospechaba algo similar, pero Jimena estaba absorta en sus propios pensamientos, revisando papeles y esperando instrucciones. «Este tribunal revisará las pruebas con detenimiento», declaró Contreras, intentando mantener la voz estable. «Se aplaza la audiencia hasta mañana a primera hora». Con un golpe de mazo, el juez se retiró a su despacho, dejando atrás los murmullos de la sala. En el pasillo, la prensa buscaba declaraciones, hambrienta de titulares sensacionalistas sobre delincuencia juvenil. Mateo pasó por medio de los periodistas sin detenerse, flanqueado por Jimena y una oficial de seguridad que lo escoltaba de vuelta al centro de detención provisional. Nadie reparó en el temblor que sacudía las manos del muchacho. Nadie, excepto el juez Contreras, que lo observaba desde la distancia y se debatía entre su deber y su conciencia. Esa noche, Contreras no pudo conciliar el sueño. Permaneció sentado frente a una vieja caja de recortes periodísticos que guardaba en un rincón de su casa. Sabía que no debía mezclar su historia personal con sus casos actuales, pero la memoria era más fuerte que el protocolo. Allí estaba el rostro de Samuel Gutiérrez en una foto amarillenta, su expresión resignada al ser condenado por un crimen que clamaba ser fabricado. Recordaba también cómo él, un abogado inexperto, luchó por demostrar su inocencia hasta que una evidencia desaparecida echó abajo la defensa. Jamás olvidó la culpa que sintió al darse cuenta de que alguien dentro del sistema había manipulado el proceso para inculparlo. ¿Era ese Samuel el padre de Mateo? Al día siguiente, el tribunal se llenó antes de lo habitual. Había rumores en los pasillos de que aquel adolescente tendría un enfrentamiento directo con un juez que temblaba al oír su apellido. La defensora pública llegó con un semblante serio. Había conseguido nuevo material, un oficial de policía dispuesto a testificar que el arresto de Mateo había sido orquestado para encubrir a los verdaderos ladrones. Su testimonio podría cambiarlo todo, pero corría peligro. Nadie en el departamento quería proteger a un soplón. Cuando comenzó la audiencia, el fiscal intentó frenar la comparecencia de ese testigo, argumentando falta de relevancia. Pero la defensora insistió, y el juez, con voz firme, permitió que se presentara. En un giro sorprendente, un agente de uniforme tomó la palabra y describió cómo aquella noche varios policías irrumpieron en una bodega abandonada.
Hallaron mercancía robada y necesitaban a alguien para echarle la culpa. Según su testimonio, Mateo fue elegido al azar en la calle, cuando ni siquiera estaba cerca del lugar. «Solo cumplimos órdenes de arriba», confesó el oficial, cabizbajo. La sala se llenó de exclamaciones. El fiscal levantó la voz, acusando al testigo de perjurio y de conspirar con la defensa. Mientras tanto, Mateo apretaba los puños, conteniendo las lágrimas de rabia y alivio a la vez. Al fin, alguien confirmaba que él decía la verdad, que no estaba loco por sentir que el mundo estaba en su contra, sino que, efectivamente, había sido víctima de un sistema podrido. El juez Contreras se inclinó hacia adelante, su expresión cada vez más sombría. Con cada palabra del oficial, se internaba más en un laberinto de encubrimientos y mentiras que recordaba demasiado a aquel caso en el que Samuel Gutiérrez fue crucificado por pruebas falsas. ¿Quién dirigía esa red de corrupción? ¿Hasta qué niveles escalaba? ¿Y por qué el apellido de Mateo aparecía nuevamente ligado a una injusticia tan profunda? Cuando llegó el turno de la defensora para interrogar al testigo, Jimena planteó la cuestión que todos se hacían. ¿Por qué alguien querría inculpar específicamente a Mateo? El oficial vaciló, mirando de reojo al juez, como si temiera decir un nombre prohibido. Finalmente, respiró hondo y soltó la respuesta. Porque sabían que era el hijo del preso Gutiérrez. Alguien en la comisaría reconoció el apellido y dijo que nadie movería un dedo para defenderlo. Creían que, al cargárselo a él, el caso quedaría bien atado. El impacto de esas palabras retumbó en la sala. De pronto, la historia de Mateo adquiría un matiz más siniestro. Aquello no era solo un abuso de autoridad, era una venganza enquistada en el tiempo. Y el juez Contreras, sintiendo un escalofrío que le recorría la columna vertebral, entendió que la sombra del pasado había regresado para confrontarlo. La sala entera parecía contener el aliento, esperando su reacción. Pero él solo logró balbucear unas pocas palabras. Esta audiencia se suspende hasta nuevo aviso. El tribunal va a requerir una investigación inmediata. Con un sordo golpe de mazo, el juez se levantó y abandonó la sala con pasos vacilantes. El adolescente, desde su lugar, contempló al magistrado que había palidecido al oír su apellido y se preguntó si, por fin, la justicia se dignaría a escuchar su voz. El sonido de los pasos del juez Contreras retumbó con fuerza en el largo corredor que conducía a su despacho. A cada paso, recordaba la mirada desconcertada de Mateo y las palabras del oficial que había decidido confesar la verdad. Sabía que, en ese instante, había firmado el inicio de algo mucho más grande que un simple caso de robo. Volvía a enfrentarse a la posibilidad de una injusticia repetida, de un sistema que tal vez no había cambiado tanto como él había querido creer. Al llegar a la puerta de su oficina, sintió un nudo en la garganta y se permitió cerrar los ojos un segundo. Si ese muchacho era el hijo de Samuel, las piezas de una historia amarga amenazaban con encajar de la peor manera posible. En su despacho, Contreras se sentó tras el escritorio y contempló las carpetas apiladas. No quería abrirlas todavía, porque al hacerlo confirmaría las sospechas que lo atormentaban. Sin embargo, la imagen de Mateo le pesaba demasiado, y la voz interior de su conciencia reclamaba acción. Tomó aire y empezó a hojear expedientes antiguos. Necesitaba encontrar los registros del caso Gutiérrez, aquel que defendió cuando era un abogado novato. Recordaba que Samuel había sido acusado de robo a mano armada. También recordaba el día en que descubrió que alguien había manipulado las pruebas, cambiando la trayectoria de una bala y falseando testimonios. Pero nada pudo hacerse. El juez de entonces desestimó los indicios de corrupción y dictó sentencia. Samuel entró a prisión y, según los rumores, jamás volvió a ver la luz en libertad.
Mientras buscaba ese expediente extraviado, escuchó un leve golpeteo en la puerta. Era Jimena, la defensora de Mateo, quien había ido a entregarle una documentación urgente. Sin protocolo, cerró la puerta tras de sí y se plantó frente al escritorio con expresión tensa. Le informó que el testigo que había hablado sobre la conspiración policial estaba en peligro. Recibía mensajes anónimos exigiéndole que se retractara. Además, ciertos funcionarios de la Fiscalía se mostraban renuentes a profundizar en el caso. Jimena pidió al juez que solicitara protección especial para el oficial y para el propio Mateo, pues temía que la corrupción se extendiera mucho más allá de ese robo puntual. Contreras, sintiéndose cada vez más atrapado por las sombras del pasado, asintió despacio y prometió tomar cartas en el asunto. Esa misma tarde, Mateo se encontraba encerrado en una celda del Centro de Detención Preventiva para Menores. El lugar era lúgubre, paredes grises, olor a cloro y un ambiente cargado de desconfianza. Recordaba los días con su madre, antes de que la enfermedad la consumiera, cuando solía decirle que un Gutiérrez nunca se rendía. Pero en esos pasillos fríos, con el peso de su apellido convertido en maldición, le resultaba difícil mantener la esperanza. Aún así, se negaba a llorar. No iba a darle ese gusto a los guardias ni a los policías que lo habían incriminado. De pronto, un oficial anunció que tenía una visita inesperada. Con el corazón encogido, Mateo se preparó para lo que fuera. Para su sorpresa, quien apareció detrás de los barrotes fue Jimena, con el entrecejo fruncido y un cuaderno lleno de notas. Le explicó que había solicitado un permiso especial para poder entrevistarse con él en privado. La abogada contó que el juez Contreras exigía a la policía informes detallados sobre la detención. Era una señal de que algo se movía en la dirección correcta, aunque ambos sabían que en un sistema lleno de trampas no era suficiente. Jimena le pidió a Mateo que se mantuviera firme, que no cediera ante provocaciones y que confiara en que la verdad saldría a la luz. Al salir del centro de detención, Jimena se encontró con Lluvia furiosa. Ella mantuvo la boca cerrada. Sabía que cualquier palabra fuera de lugar podría entorpecer una investigación que se volvía peligrosa. Tenía la corazonada de que el complot contra Mateo era solo la punta del iceberg de una red más amplia, quizá heredada de viejos funcionarios que seguían en activo. Pensó en la hoja de vida del juez Contreras, en sus años de joven abogado, y en aquel caso que, según rumores, lo marcó para siempre. ¿Sería posible que todo estuviera conectado? Jimena se aferró a la idea de que, si conseguían desenmascarar a quienes habían manipulado las pruebas, no solo salvarían a Mateo, sino que podrían exponer la podredumbre enterrada. Esa noche, el juez Contreras recibió en su casa a Ignacio Velasco, que ahora trabajaba como investigador independiente. Había sido uno de los pocos que años atrás advirtió incongruencias en la condena de Samuel Gutiérrez. Contreras lo había llamado de urgencia, buscando aclarar sus dudas. Repasaron documentos antiguos, notas personales y copias de expedientes que casi nadie recordaba. Ignacio señaló un patrón. Varios policías seguían activos, los mismos que participaron en la detención de Samuel, y algunos figuraban ahora en el caso de Mateo. La similitud era escalofriante. El juez sintió un peso en el pecho al darse cuenta de que la maquinaria que condenó al padre tal vez estaba repitiendo el proceso con el hijo. «Tengo la certeza de que hay un grupo operando en las sombras», murmuró Ignacio. «Se benefician al culpar a inocentes y maquillar cifras de criminalidad. Ya tenían preparado un historial y nadie protestaría demasiado. Todo queda limpio si el acusado ya tiene un apellido problemático». Contreras apretó los puños y recordó las veces en que había sentido náuseas frente a casos similares, pero nunca tuvo suficientes pruebas para hundir a los responsables. Ahora, con el testimonio del policía y los indicios que surgían, tal vez podían destapar esa red.
El juez comprendió que era su oportunidad de redimirse por no haber podido salvar a Samuel. Sin pronunciarlo en voz alta, se juró que no permitiría que la historia se repitiera con Mateo. A la mañana siguiente, Contreras llegó temprano al juzgado. Citó al fiscal y a la defensora para una reunión a puerta cerrada. Les comunicó que había solicitado una investigación interna sobre las actuaciones policiales en el caso de Mateo, y que además había contactado a Asuntos Internos. Jimena mostró un leve gesto de aprobación. Aunque desconfiaba de la imparcialidad de algunos fiscales, ver a Contreras tan decidido le dio un hilo de esperanza. Ahora, la clave sería proteger a Mateo y evitar que los implicados maniobraran para borrar las huellas. Al terminar esa reunión, Contreras fijó la fecha de la próxima audiencia para el día siguiente. Necesitaba ver a Mateo en persona, observar sus reacciones y, de ser posible, darle una señal de que no todo estaba perdido. El juez sabía que, si el muchacho se sentía abandonado, perdería la fe en la justicia y quizá hasta tomaría el camino que todos esperaban de él. Contreras se reclinó en su sillón y cerró los ojos un instante. El apellido Gutiérrez había vuelto para recordarle que la justicia no es un concepto abstracto, sino un deber humano que puede inclinarse si quienes la sirven no tienen coraje. Estaba decidido a cambiar el curso de la historia. Esa tarde, mientras la lluvia arreciaba contra las ventanas del juzgado, Mateo aguardaba con el corazón en un puño. No tenía idea de las indagaciones que Contreras impulsaba, ni del apoyo silencioso que Jimena tejía en cada rincón posible. Su mundo se reducía a la celda y a los rumores que corrían entre pasillos. Algunos decían que la policía planeaba fabricar más cargos en su contra. Otros susurraban que un juez, por fin, estaba dispuesto a destapar la verdad. En su interior, el muchacho oscilaba entre la desconfianza y una diminuta chispa de fe. Sin embargo, algo en él se negaba a rendirse. Llevaba la sangre de un hombre injustamente encarcelado, y eso le recordaba que aún quedaba esperanza. Su historia continuaba. Al día siguiente, el cielo amaneció cubierto de nubes densas, como si reflejara la tensión que se cernía sobre la ciudad. La audiencia programada para las 9 de la mañana prometía ser decisiva. Con la declaración del oficial que admitía la manipulación de pruebas, la defensa de Mateo por fin veía una pequeña luz. Jimena llegó al juzgado casi al amanecer, revisando minuciosamente las carpetas y los argumentos que presentaría ante el juez Contreras. Aunque en teoría la fiscalía también estaba obligada a buscar la verdad, ella había aprendido que, en una red corrupta, había demasiados incentivos para que la mentira permaneciera a flote. No pensaba bajar la guardia. La sala se llenó con puntualidad. Mateo entró escoltado por 2 guardias del centro de menores, luciendo el semblante serio de alguien que se había acostumbrado a los golpes de la vida. Se notaba un atisbo de inquietud en su mirada, pero ya no era el mismo chico temeroso que se encontraba perdido. Saber que contaba con un testigo dispuesto a exculparlo le daba algo de valor, aunque dentro de sí no dejaba de preguntarse si el sistema terminaría por aplastarlo. Jimena le dedicó una media sonrisa para infundirle confianza. La prensa, siempre sedienta de titulares, se agolpaba en la parte posterior de la sala, esperando algún escándalo que cubriera los noticieros del día. El juez Contreras comenzó la sesión con su habitual formalidad, pero bastaba un ojo entrenado para detectar la tensión detrás de su porte. Llevaba horas sumido en documentos, cotejando nombres y fechas que se repetían como un eco siniestro de la época en que defendió a Samuel Gutiérrez. Aquella coincidencia le erizaba la piel. Se negó a permitir que su voz temblara, de modo que anunció la comparecencia del oficial Aranda, quien había sido el primero en atreverse a confesar lo que sucedió realmente la noche del supuesto robo. En un ambiente cargado de expectación, Aranda tomó asiento en el estrado de los testigos. El fiscal levantó la voz con evidente fastidio,
objetando que el testimonio carecía de valor, pues Aranda no estuvo presente en el momento exacto de la detención. Sin embargo, Jimena replicó que él conocía de primera mano las órdenes emitidas y los comentarios que apuntaban a incriminar a Mateo. El juez Contreras, en un tono que no admitía discusión, declaró admisible la declaración. La voz de Aranda empezó algo vacilante, pero se fue afianzando conforme describía cómo sus superiores le pidieron, de manera extraoficial, encontrar al culpable ideal. Reconoció haber visto a otros oficiales manipular el informe y añadir detalles falsos sobre la supuesta agresión de Mateo. Al oír ese relato, las miradas de quienes dudaban del adolescente se fueron transformando. Con cada palabra, Contreras recordaba el caso de Samuel, como si un fantasma emergiera desde los cimientos del juzgado para exigir justicia atrasada. Le invadía la culpa de no haber salvado al padre y, a la vez, la determinación de no fallar con el hijo. Cuando Aranda terminó, Jimena tomó la palabra y solicitó oficialmente la revisión de todas las pruebas, incluidos los videos grabados por la policía aquella noche. Pidió un análisis independiente, temiendo que aún hubiera manos interesadas en destruir evidencias. El fiscal frunció el ceño, obligado a ceder. La presión mediática y el peso de la declaración hacían casi imposible oponerse sin quedar en evidencia. Mateo, por su parte, escuchaba con el corazón a punto de estallar. Jamás pensó que alguien dentro de la policía admitiría la verdad, y ese rayo de esperanza le erizaba la piel. Sin embargo, temía ilusionarse demasiado. En su experiencia, cada vez que parecía que algo bueno ocurriría, el destino se encargaba de derribarlo. Sus ojos se encontraron con los del juez, y vio en ellos una mezcla de dureza y compasión que resultaba desconcertante. Había algo en ese magistrado que le hacía creer, por primera vez, que tal vez su versión de los hechos sería tomada en serio. La audiencia se suspendió tras la declaración de Aranda, dejando en el aire la posibilidad de una segunda comparecencia de otros agentes involucrados. Jimena salió de la sala con prisa, pues necesitaba asegurarse de que su testigo recibiera protección. Aranda había hablado, y eso lo convertía en un blanco claro de represalias. Mientras caminaba por el pasillo, pensaba en la magnitud de aquel entramado: oficiales corruptos, expedientes adulterados, todo un sistema empecinado en destruir a un chico sin padrinos ni aliados. Sintió rabia e impotencia, pero también una llama de determinación. No iba a permitir que nadie volviera a pisotear los derechos de Mateo. Por la tarde, en un despacho improvisado en la misma sede judicial, Contreras se reunió con Jimena y con el investigador Ignacio Velasco. El rostro de Ignacio reflejaba preocupación. Había recibido noticias de que cierto alto mando policial estaba maniobrando para entorpecer la investigación interna. Incluso corrían rumores de que oficiales cercanos a la cúpula se habían deshecho de archivos cruciales. Jimena, encendida por la indignación, propuso solicitar ayuda a la prensa independiente y a organismos de derechos humanos para forzar a que los superiores no pudieran tapar el escándalo. Contreras los escuchó, manteniendo la compostura pese al torbellino interior. Había pasado años luchando contra esa misma corrupción. Saber que persistía y que ahora amenazaba la vida de otro Gutiérrez lo llenaba de una mezcla de coraje y vergüenza. El juez se comprometió a emitir órdenes judiciales que impidieran la destrucción de pruebas y a exigir al fiscal un peritaje independiente. Ignacio advirtió que, si todo salía bien, el testimonio de Aranda y las evidencias paralelas podrían no solo exculpar a Mateo, sino también destapar un patrón de detenciones fraudulentas. La perspectiva era tan alentadora como peligrosa. Esa noche, Mateo estaba en su celda cuando un guardia se le acercó para decirle que tenía visita. Al presentarse en la pequeña sala donde se permitían encuentros con abogados o familiares, se encontró cara a cara con alguien a quien nunca había visto. Un hombre de mirada sombría,
vestido con ropa sencilla, que dijo llamarse Julián Gutiérrez. El chico retrocedió desconfiado. El hombre bajó la voz y le explicó que era un primo lejano, que recién había sabido del caso por las noticias y que su propio padre le había contado historias sobre Samuel. Mateo sintió un leve temblor en las manos al oír el nombre de su padre, aquel a quien jamás conoció. Pero, a la vez, se sintió extraño. Siempre creyó que estaba solo, que no tenía familia alguna. Julián le habló de su parentesco, de cómo la familia Gutiérrez se dispersó tras el escándalo y la condena de Samuel. Le dijo que nadie tenía claro qué había sido del hombre, pues en la cárcel ocurrían cosas turbias, y un día desapareció. Sin un rastro oficial, sin una tumba, sin justicia. Mateo quiso gritar, pero se contuvo. Tenía demasiadas preguntas atoradas en la garganta. Sin embargo, el tiempo de visita era breve, y el guardia los interrumpió con brusquedad. Julián alcanzó a prometerle que haría lo posible por hallar información sólida sobre Samuel, para que el chico entendiera de dónde provenía toda esa rabia contra el apellido Gutiérrez. Cuando regresó a la celda, Mateo sintió una mezcla de confusión y furia. ¿Cómo era posible que existiera familia y nadie lo hubiese apoyado antes? ¿Por qué se enteraba de todo justo ahora que estaba a punto de ser encarcelado por un crimen que no cometió? El desconcierto lo asfixiaba, pero al mismo tiempo, una chispa de curiosidad comenzaba a encenderse en su interior. Tal vez, si sabía la verdad sobre su padre, podría comprender mejor la persecución que sufría. Mientras tanto, en el juzgado, el juez Contreras redactaba una petición formal pidiendo intervención federal. Había demasiados indicios de corrupción sistemática, y no podía permitir que la investigación quedara en manos de autoridades locales que parecían dispuestas a silenciar testigos. Contreras buscó a Ignacio Velasco para que lo acompañara a presentar la solicitud personalmente. Sentía que el tiempo apremiaba, que cada minuto que pasaba sin asegurar las pruebas abría puertas a la manipulación. Así transcurrió el día, en un ir y venir de documentos, declaraciones y llamadas telefónicas urgentes. Jimena, agotada, se detuvo un momento en la cafetería del edificio para tomar un café que la mantuviera despierta. Pensó en Mateo, en su soledad, en la injusticia de un apellido que se había convertido en sentencia. No era el primer caso duro que defendía, pero sí el que más removía sus cimientos. Quizás se debía a la forma en que el muchacho, pese a todo, conservaba una dignidad feroz. O tal vez a los resabios de un sistema cruel que no había escarmentado de sus errores pasados. Al caer la noche, las luces del juzgado seguían encendidas. Una pequeña constelación de abogados, funcionarios y activistas se negaba a marcharse hasta dejar todo listo para la siguiente jornada. El fiscal lucía nervioso. Comprendía que, si la tormenta mediática empeoraba, la ciudadanía exigiría cabezas y él podría ser uno de los señalados por encubrir la verdad. Había llegado la hora de que cada cual asumiera su responsabilidad. Y, en medio de este escenario, un adolescente inocente esperaba, con una duda punzante en la mirada, a que la justicia, por fin, dejara de darle la espalda. Al amanecer del día siguiente, la ciudad despertó bajo un cielo aún plomizo. En las noticias matutinas, los titulares insistían en la inminente crisis policial que sacudía al departamento local. Se hablaba de oficiales corruptos, de expedientes manipulados y de un adolescente, Mateo Gutiérrez, cuya historia enardecía a la opinión pública. Algunos medios lo presentaban como víctima, otros ponían en duda su inocencia, pero todos coincidían en que algo grave se gestaba detrás de aquellas acusaciones cruzadas. En el centro de detención juvenil, Mateo pasaba las horas en silencio, sentado sobre la litera. Había dormido mal, dándole vueltas a la visita de aquel supuesto primo, Julián, y al peso de un apellido que seguía manchándolo. Sin embargo, su rabia empezaba a canalizarse en una obstinación particular. Si por fin tenía quien lo escuchara,
Si por fin un juez estaba dispuesto a tomar cartas en el asunto, no se permitiría flaquear. La rutina matutina del recinto era estricta. A las 6 las luces se encendían y los guardias ordenaban a todos levantarse. Luego venía el recuento, el desayuno rápido en un comedor sin ventanas y, por último, las actividades escolares o de oficio. Mateo no encajaba del todo. Los otros chicos lo miraban con recelo. Algunos lo veían como un rebelde que había molestado demasiado a la policía. Otros, como un chivo expiatorio perfecto para distraer a la prensa de problemas peores. Aún así, él intentaba mantenerse al margen de las peleas que estallaban de vez en cuando. La abogada Jimena le había insistido en que no se metiera en líos. Mientras más limpias estén tus actitudes, más peso tendrá tu palabra, le repetía. Pasadas las 7, un guardia lo llamó para llevarlo a otra audiencia preliminar. Mateo se puso la ropa más decente que tenía y se cubrió la cabeza con una gorra que alguien le prestó. Al subir a la furgoneta oficial, notó que había 2 policías distintos a los que solían custodiarlo. Desconocía sus nombres y rostros, y eso le provocó una punzada de inseguridad. Se sentó, cruzó los brazos y decidió no abrir la boca hasta llegar al juzgado. A esa misma hora, el juez Contreras caminaba por los pasillos del tribunal revisando mensajes en su teléfono. Había contactado a varios colegas de confianza para solicitar apoyo y asegurar que la investigación fuera transparente. Quería evitar que la influencia de cualquier mando alto pudiese entorpecer la verdad. Al cruzar hacia su despacho, se encontró con Ignacio Velasco, que le entregó un informe urgente. El oficial Aranda había recibido amenazas. Lo habían seguido hasta su casa la noche anterior y le dejaron una nota advirtiendo que cerrara la boca o atenerse a las consecuencias. «No podemos permitir que lo intimiden», murmuró Contreras, apretando los dientes. «Solicitaré protección inmediata. Este testigo es clave para desmontar el montaje contra Mateo». Ignacio asintió con un gesto grave. Luego sacó otro documento y lo dejó sobre el escritorio del juez. Eran copias de un expediente antiguo, fechado casi 2 décadas atrás, con el nombre de Samuel Gutiérrez en la portada. Contreras lo tomó con mano temblorosa. Se trataba del caso que lo había atormentado durante años, el proceso judicial en el que él, siendo abogado joven, defendió sin éxito a Samuel. El juez hojeó las páginas, reconoció sus propias anotaciones y sintió un nudo en la garganta al recordar cómo la evidencia se desvaneció y su defendido terminó condenado por un robo que, según su investigación, jamás cometió. Esto prueba que algunos de los mismos oficiales participaron en la detención de Samuel, señaló Ignacio. Hay apellidos que se repiten y ahora aparecen otra vez en las fichas del caso de Mateo. La boca de Contreras se secó. Aquello confirmaba sus peores sospechas. Los agentes que destruyeron la vida del padre estaban siguiendo un guión similar con el hijo. No podía evitar sentirse responsable, como si no haber resuelto el asunto en su momento hubiera permitido que la rueda de la injusticia siguiera girando. Poco después, Jimena llegó con rostro preocupado. Había notado presencia de hombres sospechosos cerca de su oficina, gente con aspecto de policías que no respondía a sus saludos. Se lo comentó a Contreras, temiendo que la defensa estuviera bajo vigilancia, o incluso que planeasen dañar las pruebas recopiladas. El juez pidió cautela absoluta. Quería que todos los documentos sensibles se mantuvieran en copias digitales en la nube, con claves de acceso seguras. También recomendó a la abogada extremar precauciones en sus desplazamientos. A las 9 en punto, la audiencia preliminar dio inicio. Mateo, esposado, tomó asiento junto a Jimena. El fiscal se presentó con un semblante más serio que de costumbre, como si entendiera que no podía sostener indefinidamente una postura que se caía a pedazos. Desde la zona destinada al público, pocos curiosos observaban. La mayoría, periodistas, esperaba que aquel día ocurriera algo determinante. «Procedamos», indicó Contreras con voz firme. «Quiero conocer el avance de la investigación interna
y escuchar al oficial Aranda una vez más, si se encuentra disponible. El fiscal, sin mucho entusiasmo, comunicó que Aranda estaba en camino, pero que solicitaba protección especial. Entretanto, presentó otro informe policial donde, curiosamente, se pretendía demostrar que los videos de la noche del arresto no habían capturado nada comprometedor. Según ese informe, las grabaciones estaban incompletas o borrosas. Ximena frunció el ceño. Tenía una copia distinta, donde sí se apreciaba parte de la agresión injustificada. Se levantó para exigir una aclaración. Señoría, es evidente que hay dos versiones de los videos. La Fiscalía sostiene que no se ve nada relevante, mientras nosotros poseemos fragmentos donde se aprecia cómo empujan a Mateo antes de tirarlo al suelo. Exijo un peritaje independiente para verificar la autenticidad de ambas grabaciones. Contreras asintió. Conocía de primera mano la facilidad con que ciertos funcionarios podían extraviar la evidencia. Ordenó, pues, que todos los archivos fueran enviados a un equipo forense externo, con certificación de cadena de custodia. Mientras el fiscal apenas ocultaba su disgusto, la puerta de la sala se abrió y apareció el oficial Aranda, acompañado de 2 policías de asuntos internos. Parecía agotado, con ojeras marcadas, pero se mantenía firme. El juez le preguntó si deseaba añadir algo a su testimonio anterior. Aranda tragó saliva y afirmó que sí. Confesó que, la noche del arresto de Mateo, estuvo en contacto con uno de los oficiales que figuraba en el caso antiguo de Samuel Gutiérrez. Mencionó un nombre concreto, Cabrera, quien se jactaba de repetir: «Ya hundimos a un Gutiérrez, ahora va el otro». Al escuchar eso, Mateo se estremeció, apretando los puños. Por su parte, el fiscal enmudeció un segundo, consciente de que se estaba ventilando un asunto muy delicado. La sala quedó en silencio. Fue un instante en el que la voz de Aranda resonó como un eco. Repitió esa frase nefasta: «Ya hundimos a un Gutiérrez, ahora va el otro», revelando la saña con la que los responsables habían actuado. El juez Contreras sintió un temblor en las manos al recordar las últimas palabras de Samuel cuando lo declararon culpable. La justicia no es ciega, se hace la ciega para no ver lo que pasa. ¿Tiene algo más que aportar, oficial?, preguntó Contreras, recomponiendo la voz. «Solo que temo por mi vida», susurró Aranda. «Sé que me están vigilando, y no quiero que más inocentes paguen por lo que hacen unos pocos». El fiscal, intentando justificar su postura, soltó un discurso ambiguo sobre la presunción de inocencia de los involucrados y la necesidad de no adelantar conclusiones. Pero la mirada de Contreras se posó sobre Mateo, que no podía ocultar la furia y el dolor que le provocaba saber que todo era una venganza que trascendía su propia existencia. La audiencia terminó con una resolución clara. Se requería protección inmediata para el testigo y un refuerzo en la investigación independiente. Además, Contreras fijó una fecha para el juicio formal, emplazando a la Fiscalía a presentar pruebas concretas, no informes parciales o contradictorios. Cuando Mateo salió de la sala, una oleada de reporteros lo rodeó, lanzándole preguntas que lo abrumaban. Ximena se interpuso, exigiendo espacio, y los guardias lo condujeron hacia la camioneta que lo llevaría de vuelta al centro de detención. El muchacho deseaba con toda su alma que alguien dijera: «Se te levantan los cargos, eres libre». Pero sabía que aún quedaba un tramo largo. La gente a su alrededor susurraba o gritaba. Sentía sus miradas clavadas en él, juzgándolo o compadeciéndolo. Y en medio de aquel caos, comprendió que no podía rendirse. Mientras tanto, Contreras se encerró en su despacho respirando hondo. Revisó el expediente de Samuel Gutiérrez y las notas de Ignacio Velasco. Encontró coincidencias que erizaban la piel, mismo modus operandi, fechas que encajaban con ascensos sospechosos en la policía, testimonios que desaparecieron sin explicación. Tomó el teléfono y marcó un número de la Corte Superior.
solicitó que asignaran un grupo especial de magistrados para supervisar el caso. No iba a permitir que la corrupción volviera a ganar. La tarde avanzó con lentitud. Jimena, al salir del tribunal, vio con inquietud a un auto negro que la seguía a cierta distancia. Para despistar, dio varios rodeos antes de dirigirse a su oficina. Llamó a Ignacio para contarle la situación. Este le recomendó llevar siempre un contacto de emergencia y no transitar sola si era posible. Estaban pisándole los talones a gente que preferiría verlos muertos antes que encerrados. Ignacio, por su parte, se reunió con la prensa independiente, quienes estaban ansiosos de publicar la verdad, pero temían las represalias. Les mostró copias de documentos que probaban la vinculación entre el caso antiguo de Samuel y la persecución contra Mateo. Les explicó que aquello no era una conspiración aislada, sino parte de un problema sistémico. La prensa empezó a preparar un reportaje de fondo que, de salir a la luz, sacudiría los cimientos del departamento policial y quizás de otras instituciones coludidas. Así, el día concluyó sin un desenlace claro, pero con la sensación de que las fichas se movían. Mateo seguía tras las rejas, luchando contra la desesperanza, mientras la defensora, el juez y el investigador unían fuerzas para enfrentarse a una maquinaria que llevaba décadas funcionando. Cada uno, a su modo, entendía que el apellido Gutiérrez simbolizaba la herida abierta de un sistema torcido. Sin embargo, la diferencia radicaba en que, ahora, tal vez habían hallado el modo de cerrarla. La noche cayó con una lluvia persistente, como si quisiera limpiar las calles de secretos mal guardados. En la penumbra, se alzaban voces valientes que prometían romper el círculo, y mientras Mateo alzaba la vista hacia la ventana enrejada de su celda, imaginaba la libertad y recordaba el rostro de su madre, que siempre le inculcó la fuerza para seguir adelante. Un Gutiérrez nunca se rinde, solía decirle. Repetía esas palabras para sí mismo, con la esperanza de que pronto su verdad por fin saliera a la luz. La lluvia continuó toda la noche, pero a la mañana siguiente el cielo apenas se aclaró. Jimena llegó al tribunal antes de las 8, con la esperanza de organizar mejor la defensa de Mateo y verificar si había novedades sobre la petición de protección para el oficial Aranda. La puerta de su despacho estaba entreabierta, y su secretaria le informó que alguien la había llamado insistentemente, aunque sin dar nombre. Jimena tomó nota mental de cada detalle. No podía descartar que la estuvieran siguiendo o intentando intimidarla. Ya había adoptado la costumbre de revisar 2 veces cada rincón antes de sentarse a trabajar. Por su parte, el juez Contreras revisaba la documentación que había recibido de la oficina del fiscal y la comparaba con los informes que Jimena le había hecho llegar la víspera. Detectó varias inconsistencias en los reportes de la policía, sobre todo en las fechas de los supuestos operativos y en los nombres de los agentes involucrados. Una y otra vez aparecía el apellido Cabrera, el mismo que Aranda había vinculado directamente con la persecución a los Gutiérrez. Contreras sintió que cada hoja confirmaba sus presentimientos. Aquello no era un caso aislado. Llamó a Ignacio Velasco para una reunión de emergencia antes de la audiencia decisiva programada para el día siguiente. Quería estudiar cada posible vía para asegurar que nada quedara oculto. Mientras tanto, en el centro de detención, Mateo fue despertado por el golpeteo áspero de un guardia que abría la reja metálica. El muchacho se incorporó de la litera, parpadeando para despejar la somnolencia. Sin mucho preámbulo, el guardia le dijo que tendría visita de nuevo, esta vez con autorización expresa del juez. Mateo sintió un ligero nerviosismo. Recordaba la extraña visita de Julián, ese supuesto primo, y no sabía si el encuentro de hoy traería buenas noticias o más confusión. Sin embargo, tenía la corazonada de que la defensora Jimena o quizás alguien del juzgado habría solicitado verlo. Se vistió rápidamente y caminó por el pasillo hasta la sala de visitas, donde un par de luces fluorescentes
iluminaban de modo crudo un espacio sin decoración alguna. Al llegar, se encontró con la mirada seria de Ignacio Velasco, ese hombre delgado que había aparecido en un par de ocasiones en compañía del juez Contreras. No era un policía ni un fiscal, sino algo así como un investigador independiente. A Mateo le habían contado que trabajaba desentrañando viejos casos de corrupción. El chico se sentó enfrente de él sin pronunciar palabra, mordiéndose un labio mientras esperaba que fuera Ignacio quien hablara primero. El investigador deslizó un sobre manila sobre la mesa y respiró hondo. Mateo, sé que no nos conocemos mucho, pero el juez Contreras me pidió que te mostrara algo. Son fotos y recortes de periódico sobre tu padre, Samuel Gutiérrez. Quiero que veas que no estás solo en esto. El joven sintió un vuelco en el corazón al oír el nombre de su padre. Tomó el sobre con manos temblorosas, deseando con toda su alma descubrir por fin la verdad. Las primeras imágenes mostraban a Samuel en un pasillo judicial de hace muchos años, esposado, con el gesto cansado de alguien que repetía su inocencia sin ser escuchado. Había un recorte que hablaba del robo a mano armada en un almacén y que mencionaba un juicio confuso, pruebas inconsistentes y la sentencia que finalmente lo condenó. Mateo tragó saliva, notando cómo se le aceleraba el pulso al comprobar que el rostro de Samuel guardaba un parecido innegable con el suyo. Leí los expedientes antiguos, comentó Ignacio. Tu padre siempre mantuvo que lo inculparon. Hubo un abogado joven, que era el propio Contreras, que trató de exculparlo. Pero alguien manipuló las pruebas, las balas, los testigos. El caso se cerró con una condena injusta. Mateo bajó la mirada, conteniendo una ráfaga de emociones que oscilaban entre la rabia y la tristeza. Aquello confirmaba que no solo era su imaginación. Toda la historia que siempre le narró su madre acerca de cómo su padre había sido víctima de un error judicial se volvía más real. Pero también sentía el dolor de pensar que, a pesar de los años, seguían usando el apellido Gutiérrez como una diana para culpar a inocentes. Tu padre desapareció dentro de la cárcel, continuó Ignacio. Hay registros de un traslado extraño a otro penal, luego ningún documento oficial de su paradero. Contreras sospecha que ocurrió algo turbio. Muchos implicados en ese proceso han escalado posiciones, y uno de ellos es el oficial Cabrera, el mismo que Aranda mencionó. Sospechamos que han seguido usando métodos ilegales para aparentar buenos resultados. El chico apretó los dientes. Quería preguntar tantas cosas. ¿Por qué no hubo nadie que sacara a Samuel de esa trampa? Si su padre alguna vez intentó comunicarse con él. Si existía la posibilidad de que aún viviera en algún lugar. Pero el dolor en el pecho lo frenaba. Ignacio, percibiendo la conmoción del muchacho, le dejó un momento de silencio. Después añadió: el juez está empeñado en esclarecer todo, Mateo. No solo tu caso, sino también el de Samuel. Necesita que confíes y que lo ayudes a descubrir quién orquestó esto. No te rindas. Mateo respiró hondo, tratando de controlar las lágrimas que se agolpaban. Había pasado toda su vida construyendo un escudo contra la compasión ajena. Sin embargo, la idea de que, por fin, alguien se interesara por su historia y la de su padre lo desarmaba. Se obligó a asentir, deseando demostrar que no se quebraría ante la adversidad. Ignacio se marchó tras prometerle que haría todo lo posible por encontrar datos sobre el paradero real de Samuel. Mientras el chico volvía a su celda, el juez Contreras y Jimena se reunían en privado en una sala del tribunal, donde intercambiaron novedades. Ella le habló de nuevas amenazas que habían llegado por correo electrónico. También mencionó que unos periodistas locales querían entrevistar a Mateo para que diera su versión. El juez, sabiendo que la opinión pública podía ayudar a presionar a las autoridades corruptas, contempló la posibilidad de permitir un testimonio público, siempre y cuando no pusiera en riesgo la integridad del menor. Aún así, lo primordial era asegurarse de que el proceso judicial siguiera su curso sin interferencias externas.
Hoy tenemos la audiencia clave para decidir si Mateo sale en libertad provisional, recordó Jimena. Lo que diga el fiscal será determinante. Pero con toda la evidencia que hemos aportado, confío en que al fin tengamos un resultado favorable. Contreras compartía su optimismo, aunque recelaba de la capacidad del fiscal para reconocer errores. Sabía que, si la orden de liberar a Mateo se dictaba, los verdaderos responsables verían peligrar sus maniobras. Tal vez intensificarían sus ataques contra Aranda, contra el propio juez o contra cualquier testigo que pudiera derribarlos. Sin embargo, había llegado el momento de plantar cara y dejar en evidencia los hilos ocultos. Pasado el mediodía, la sala del juzgado se llenó nuevamente. La fiscalía esta vez no lucía tan altiva. El escándalo en medios independientes aumentaba, y algunos periodistas exhibían documentos que apuntaban a una conspiración de largo alcance. Mateo entró esposado, pero su mirada se veía más fuerte. Jimena le susurró unas palabras de ánimo. Acto seguido, el juez Contreras anunció que el objetivo de la sesión era revisar la medida cautelar contra el joven, a la luz de las nuevas pruebas y del testimonio reciente del oficial Aranda. El fiscal balbuceó excusas, intentando mantener la versión de que Mateo representaba un peligro para la sociedad, pero se notaba que su discurso carecía de fuerza. Jimena, por su parte, desplegó un alegato contundente. Señaló que los indicios apuntaban a una manipulación sistémica de pruebas, que había videos que mostraban a Mateo siendo arrestado sin razón clara, y que los testigos de la supuesta agresión no eran fiables. Invocó también el derecho de todo menor a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, y cuestionó la prolongación de la detención cuando no había ni una prueba sólida de que existiera riesgo de fuga o reincidencia. Luego de una deliberación que se sintió eterna, Contreras se ajustó las gafas y comunicó la decisión. Declaró que, dado el testimonio de Aranda y la falta de coherencia en los informes policiales, se procedía a dejar a Mateo en libertad provisional, con la única condición de que se presentara a firmar una vez por semana y no abandonara la ciudad sin autorización judicial. Apenas escuchó esas palabras, Mateo quedó atónito. La puerta de la celda mental en la que llevaba encerrado tanto tiempo parecía abrirse al fin. Jimena le dio un apretón de hombros, mientras el fiscal se mantenía en silencio, sin atreverse a protestar de forma abierta. Cuando Mateo salió del tribunal, se topó con la luz de las cámaras y los flashes de los reporteros. Sintió una punzada de nervios, pero también una determinación nueva. Llevaba la cabeza en alto, sabiendo que, aunque la batalla no había terminado, al menos ya no pasaría las noches entre barrotes. Siguió a Jimena hacia un auto discreto que los aguardaba en la calle lateral, intentando esquivar a los periodistas que gritaban preguntas sobre la supuesta venganza policial. Uno de ellos le preguntó a quemarropa: ¿Es cierto que todo esto es un ajuste de cuentas por lo que le hicieron a tu padre? El muchacho se quedó helado, sin saber qué responder, pues le resultaba abrumador que de pronto el nombre de Samuel se mencionara en voz alta frente a tanta gente. Ya en el coche, Jimena le explicó que tendría que permanecer en un lugar seguro, al menos hasta que se aclarara todo. Estaban en juego fuerzas peligrosas, y la abogada no iba a arriesgarse a que desapareciera por accidente. Mateo lo comprendió. Lo que más deseaba era reunir pruebas de la inocencia de su padre, si es que aún existía un modo de reabrir aquel caso enterrado en la memoria colectiva. Además, temía que algo pudiera ocurrirle a Aranda o a los demás testigos. Pese a ello, la libertad que experimentaba al no tener que volver al centro de detención era suficiente impulso para seguir adelante. Mientras cruzaban las avenidas bajo la persistente llovizna, el juez Contreras permanecía en su despacho, revisando con cautela cada pasaje de la última audiencia. Tenía la certeza de que los involucrados en la conspiración no se quedarían de brazos cruzados. Iban a contraatacar, quizá intentando inculpar a más personas o lanzando acusaciones en su contra por prevaricación.
pero ya no estaba solo. Contaba con la ayuda de Ignacio, con la determinación de Jimena y con la decisión de Aranda de hacer justicia. Al caer la tarde, los titulares digitales anunciaban: adolescente acusado sale en libertad provisional. Investigación por corrupción policial se intensifica. La gente comentaba en redes sociales, algunos atacando a Mateo y otros apoyándolo. Lo cierto era que, por primera vez, la sombra que se cernía sobre el apellido Gutiérrez se disipaba levemente. Quedaba un largo camino para demostrar la verdad sobre Samuel, pero el primer paso estaba dado. La primera noche de Mateo en libertad provisional la pasó en un modesto departamento que Jimena le había conseguido. Era un pequeño espacio en la azotea de un edificio antiguo, con vistas a los techos oxidados y a una porción de cielo que se debatía entre la niebla y la lluvia intermitente. Pese a la precariedad, para él era un lujo comparado con la celda gris donde había dormido durante semanas. Los ruidos de la calle se filtraban a través de la ventana, y aunque su mente estaba agitada, logró quedarse dormido al sentir la relativa paz de no tener rejas a su alrededor. Antes de acostarse, se repitió las palabras que su madre siempre le decía: un Gutiérrez no se rinde. Sabía que esa frase lo sostendría ante las incertidumbres que aún faltaba enfrentar. Al fin y al cabo, la orden del juez Contreras era apenas un respiro en la batalla legal. La mañana siguiente, se despertó con el sonido de golpes suaves en la puerta. Era Jimena, quien traía un desayuno sencillo y un cuaderno con documentos. Sonrió, ofreciéndole café y unas galletas. Le explicó que necesitaban repasar la estrategia para la próxima comparecencia ante el juez. No podían darse el lujo de ningún error, pues la fiscalía, presionada por superiores incómodos, buscaría cualquier pretexto para retomar la detención de Mateo. Él escuchaba en silencio, asimilando la importancia de cada detalle. Aunque seguía abrumado por las revelaciones sobre su padre, comprendía que su propio caso era crucial para exponer el funcionamiento interno de la corrupción policial. Jimena le recordó que, ahora que estaba libre, muchos ojos lo observarían con lupa. Cualquier conducta imprudente se usaría en su contra. Mateo asintió con determinación. No pensaba dar razones para que lo encerraran de nuevo. Ya había pasado demasiado tiempo en esa celda fría. Con el desayuno a medio terminar, Jimena atendió una llamada urgente. Era el juez Contreras, solicitando que fueran al tribunal cuanto antes. Había surgido nueva información sobre el oficial Cabrera, un nombre que se repetía en varios expedientes de años atrás. Al parecer, la Unidad de Asuntos Internos obtuvo testimonios que lo involucraban directamente en la fabricación de pruebas contra sospechosos. Para Mateo, aquello era más que un dato. Representaba la posibilidad de que, finalmente, se vinculara de manera oficial la persecución sufrida por él y por su padre. Jimena, al colgar, le transmitió la noticia con una mezcla de seriedad y esperanza. Tenían que moverse con cautela. Si Cabrera se sentía acorralado, podía maniobrar para deshacerse de los testigos más incómodos, incluyendo al oficial Aranda. Sin perder tiempo, ambos recogieron los papeles y salieron a la calle, donde una leve llovizna seguía empañando el ambiente. Estaban listos para enfrentarse a lo que viniera. Al llegar al tribunal se encontraron con un panorama tenso. Varias patrullas se alineaban frente al edificio y agentes de asuntos internos discutían con oficiales de la policía local. Parecía que la pugna entre la verdad y el encubrimiento se estaba volviendo cada vez más abierta. En el vestíbulo, el juez Contreras hablaba con Ignacio Velasco y con un fiscal recién asignado al caso, un hombre llamado Ramiro Fuentes, de porte serio y fama de incorruptible. Jimena se sintió aliviada al ver que, al menos, alguien en la fiscalía mostraba disposición real de investigar. Mateo, por su parte, observaba la escena con una mezcla de asombro y tensión. Jamás había presenciado tanta movilización por un solo caso.
sintió que todo su mundo se volcaba al descubrir cuán vasta y arraigada podía ser la corrupción que había atrapado a su padre y que ahora intentaba atraparlo a él. Sin embargo, también percibía un innegable aire de cambio. Contreras hizo pasar a Mateo y a Jimena a una sala de reuniones apartada, donde también aguardaban el fiscal Fuentes y el oficial Aranda. Este último tenía el semblante tenso, como si temiera cualquier represalia inminente. Con un gesto grave, el juez explicó que la Unidad de Asuntos Internos había descubierto registros que confirmaban la participación de Cabrera en la detención de Samuel Gutiérrez, así como en otros casos de dudosa legalidad. Al parecer, se habían falsificado evidencias para adjudicarles crímenes a individuos sin respaldo alguno. El objetivo: mostrar estadísticas de eficacia y recibir recompensas institucionales. Fuentes, por su parte, añadió que ya se preparaban órdenes de arresto contra varios agentes, pero temía filtraciones. Necesitaban proceder con absoluta discreción para no alertar a los involucrados. Mateo escuchaba todo sin poder creer que la historia de su padre tomara relevancia de manera tan explosiva. Sentía ira, tristeza y una extraña euforia. Quizás lograría limpiar por fin el apellido Gutiérrez. Fue entonces cuando el fiscal Fuentes anunció que planeaban reabrir formalmente el caso de Samuel, argumentando que existían indicios sólidos de que nunca debió ser condenado. Para ello, necesitaban la declaración de todos los testigos que pudieran certificar las prácticas ilegales de Cabrera y sus cómplices. El oficial Aranda parecía dispuesto a colaborar, pero reconoció que se sentía aterrado. Si en aquel entonces se había urdido una gran trama contra Samuel, ahora también podían hacer lo mismo contra quienes denunciaran las irregularidades. Contreras recalcó que el sistema judicial tenía una deuda con la familia Gutiérrez. Al admitirlo con aquella solemnidad, el juez desterraba cualquier duda sobre su postura. Estaba decidido a ir hasta el fondo, aunque significara revelar los errores cometidos tiempo atrás. Jimena asintió, comprometida con proteger a Aranda y a los demás testigos. Mateo, con la voz ligeramente temblorosa, agradeció a todos por no dejarlo solo en ese laberinto judicial. Tras la reunión, cada uno se dispuso a cumplir su parte. Jimena gestionó con la corte las solicitudes de protección para Aranda y otros posibles informantes. El fiscal Fuentes, por su lado, empezó a redactar las peticiones de reapertura de casos antiguos, incluyendo el expediente de Samuel. Mientras tanto, Contreras se comunicó con la prensa independiente que llevaba semanas investigando las denuncias de corrupción. Les ofreció una entrevista breve, no para revelar detalles confidenciales, sino para dejar claro que el Poder Judicial estaba comprometido con limpiar sus propias filas. Aquella tarde, se emitió un pequeño reportaje en el que se presentaban pruebas contundentes de la manipulación de testimonios y la existencia de un grupo de oficiales que durante años fabricaron culpables. El apellido Gutiérrez resonaba en cada titular, reclamando la reparación de una injusticia antigua. Mateo, al ver esa cobertura en televisión, sintió un escalofrío. Por fin se hablaba en voz alta de su padre. Esa noche, Mateo no pegó ojo. Cada vez que cerraba los párpados, recordaba las fotos de Samuel con las esposas puestas, la mirada dolorida de quien se sabe inocente y aún así es arrastrado por la corriente del poder. Jimena había insistido en que se quedara en el departamento bajo llave y que no saliera sin avisar. Temían que los implicados en la conspiración decidieran cobrar venganza contra él. Para distraerse, revisó recortes de prensa antiguos que encontró en un sobre en la mesa, donde se detallaban diversos casos de supuestas detenciones ejemplares. Descubrió el nombre de Cabrera en repetidas ocasiones, siempre elogiado por su eficacia. Sentía náuseas al imaginar cuántas personas habrían sido inculpadas falsamente. Sin embargo, en medio de su rabia, volvió a aferrarse a la voluntad de limpiar el nombre Gutiérrez. Su libertad provisional ya era un logro,
pero necesitaba algo más grande: justicia para todos los que habían sufrido el mismo atropello. Al filo de la medianoche, el teléfono de Mateo vibró. Era un mensaje anónimo. «Sabemos dónde estás. Déjate de tonterías o acabarás como tu padre». Temblando, cerró la pantalla y respiró hondo. Comprendió que el peligro era real, pero también supo que no retrocedería. Llegado a ese punto, juró ante su memoria familiar. Llegaría hasta las últimas consecuencias. Su lucha era el destino de toda la verdad. La mañana siguiente al mensaje anónimo, Mateo despertó con el corazón golpeándole el pecho. Se levantó y revisó el teléfono, pensando si debía contarle a Jimena sobre el texto que le advertía acabar como su padre. Concluyó que no podía callar nada. Aunque temía involucrarla, comprendía que la abogada necesitaba saber cada detalle para protegerlo a él y a la investigación. Por suerte, ella llegó temprano con una bolsa de pan recién horneado y un semblante más serio de lo habitual. En cuanto Mateo le mostró el mensaje, Jimena frunció el ceño, sacó fotos a la pantalla y prometió gestionar protección adicional. Sabía que esas palabras siniestras no eran un simple farol. El departamento donde se refugiaban era pequeño, pero ofrecía cierto anonimato. Para disipar un poco la tensión, le preparó un té y lo invitó a sentarse a repasar los documentos. Así, mientras la lluvia se intensificaba contra las ventanas, ambos revisaron una y otra vez los testimonios recogidos, buscando grietas que pudieran fortalecer aún más la defensa. «Tenemos bastante material», dijo Jimena, acariciando su cuaderno de notas. «Pero debemos ser metódicos. El fiscal Fuentes está de nuestro lado, o al menos eso parece. Aún así, teme que el propio cuerpo policial bloquee la investigación interna. Y si Cabrera sigue teniendo aliados, podrían ocultar o destruir pruebas». Mateo asintió, concentrado en cada palabra. El teléfono de Jimena sonó de pronto. Era el juez Contreras, informando que acababan de confirmar una audiencia de emergencia para revisar un nuevo hallazgo. Un testigo anónimo aseguraba tener copias de informes originales de la época en que Samuel Gutiérrez fue arrestado, documentos que supuestamente desaparecieron de los archivos judiciales. Jimena colgó sin demora y le comunicó a Mateo que aquello podía cambiarlo todo. Había pruebas que vinculaban la inocencia de Samuel con acción corrupta de oficiales. En la tarde, el juzgado estaba repleto de periodistas y curiosos ansiosos. Mateo llegó con Jimena, ambos intentando pasar inadvertidos entre el gentío. Guardias adicionales protegían la entrada, y se notaba tensión en el aire. Contreras los recibió en la antesala de la sala de audiencias con gesto adusto. Les dijo que el testigo anónimo aparecería en breve, resguardado por personal de asuntos internos, y que debían proceder con cautela. Sin revelar su nombre real, esa persona compartiría copias escaneadas de los documentos. El juez miró a Mateo con un atisbo de comprensión. «Tal vez sea la pieza que nos faltaba para entender qué pasó con tu padre». El joven tragó saliva, sintiendo la mezcla de rabia y esperanza incendiarle el pecho. Cuando el testigo irrumpió en la sala, iba encapuchado y mantenía la cabeza gacha. Se sentó junto a un oficial de asuntos internos que, sin titubear, anunció que la identidad de esa persona quedaba protegida por orden judicial. El rumor se extendió entre los presentes. Algunos periodistas estiraban el cuello para ver mejor, mientras otros tecleaban frenéticamente. El testigo sacó un pendrive y explicó, con voz ronca, que contenía los archivos originales de varios casos tramitados hace casi 20 años. Entre ellos figuraba el de Samuel Gutiérrez. «Trabajé como auxiliar en el juzgado en aquella época», dijo. «Cuando vi las irregularidades, guardé copias por si un día se hacía justicia. Nadie me creyó, y tuve que huir. Ahora, con todo lo que se ha destapado, sentí que era la hora de hablar». La tensión se palpaba. Contreras solicitó que un perito informático examinara en el acto el contenido del pendrive para asegurarse de que no se trataba de un fraude.
El perito, un hombre de lentes gruesos y aspecto nervioso, conectó el dispositivo a un computador y empezó a revisar directorios. Pasados unos minutos, su rostro se tornó pálido. Hay cientos de documentos, señoría, con sellos originales del juzgado y firmas que no aparecen en los registros actuales. Parecen auténticos. Jimena y Mateo se miraron, conteniendo la respiración. Se abría ante ellos un laberinto de evidencias que podían exponer la trama completa. El juez ordenó suspender la sesión pública y continuar a puerta cerrada para proteger la investigación. En la sala privada, solo quedaron Contreras, el fiscal Fuentes, Jimena, Mateo, el testigo encapuchado, el perito y un par de agentes de asuntos internos. Empezaron a revisar selectos archivos. Allí estaban las declaraciones iniciales sobre Samuel, fechadas el día en que supuestamente lo atraparon infraganti. Pero en esos documentos figuraba otro relato. Un testigo que en realidad vio a Samuel salir de su trabajo a la misma hora del robo. Esa parte jamás se incluyó en el expediente final. Además, varios reportes mostraban que Cabrera y otros oficiales manipularon balística y forzaron confesiones. Mateo sintió las lágrimas aflorar al leer que su padre insistió en su inocencia hasta el último momento. No era una sospecha, era un hecho. Lo inculparon a la fuerza. El fiscal Fuentes se frotó el rostro, abrumado. «Esto cambia todo», dijo con voz apagada. No solo exculpa al padre de Mateo, sino que revela un método sistemático de falsificación. Podría implicar la revisión de docenas de casos más. Contreras, con gesto solemne, determinó que iniciarían de inmediato la reapertura del proceso contra Samuel y paralelamente se impulsaría una investigación penal contra Cabrera y quienes resultaran responsables. Sabía que el riesgo se incrementaba, pues esos agentes no se quedarían quietos. Jimena, furiosa e incrédula a la vez, se aferró a la mano de Mateo, consciente de que el chico al fin veía la prueba tangible de la injusticia padecida por su familia. Cuando se levantó la sesión, el testigo anónimo salió bajo una fuerte escolta. El juez prometió mantener su identidad en secreto absoluto para evitar represalias. Afuera, la prensa clamaba detalles, pero Contreras se negó a emitir declaraciones. Tan solo anunció que en los próximos días habría noticias trascendentales. Aquello fue suficiente para que los titulares se encendieran. En redes sociales, miles de personas opinaban. Algunos exigían la destitución inmediata de altos mandos policiales. Otros dudaban de la veracidad de los archivos. Mateo, al sentir tanto alboroto, se sintió un poco abrumado, mas también comprendía que cada paso en la verdad conllevaba estrépito. Nadie se libra de la sacudida cuando la corrupción sale a la luz. De regreso al departamento, Jimena y Mateo pasaron la noche revisando fragmentos de esos documentos. Dieron con las fechas exactas de cuando Samuel supuestamente fue trasladado a otra prisión. Tras ese traslado, no se hallaba ningún rastro de su paradero. Resultaba escalofriante pensar que la desaparición del padre obedeciera a la necesidad de silenciarlo. ¿Crees que siga vivo?, preguntó el chico con un hilo de voz. Jimena no supo qué responder. Nada descartaba que Samuel hubiera sido eliminado por los mismos que lo condenaron injustamente. Tampoco había evidencia de su muerte. Lo primero es demostrar oficialmente su inocencia. Después, iremos tras la verdad de su paradero, dijo la abogada, pretendiendo infundir confianza. Avanzada la madrugada, decidieron descansar. Mateo logró cerrar los ojos un par de horas, soñando con la imagen borrosa de un hombre de aspecto similar al suyo, tendiéndole la mano. Al despertar, sintió un impulso firme de luchar. No podía permitirse la desesperanza. Se vestiría, acudiría a las citas judiciales y sostendría su testimonio. Se lo debía a sí mismo, a su madre, y sobre todo a un padre que probablemente fue asesinado. En las calles amanecía con otro aguacero. Los charcos reflejaban las luces de la ciudad.
y la gente circulaba bajo paraguas oscuros. Jimena le recordó que, pese al peligro, la rueda de la justicia ahora giraba en su favor. Él apretó los puños, dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. La mañana siguiente, el cielo seguía encapotado cuando Mateo, todavía instalado en el departamento que Jimena había conseguido, preparó un café instantáneo mientras escuchaba las noticias en la radio. Se mencionaban las recientes filtraciones sobre casos reabiertos, la posible implicación de altos mandos policiales y la increíble revelación de documentos antiguos que acreditaban la inocencia de varios condenados. En cada reporte resonaba el apellido Gutiérrez como símbolo de una injusticia latente. Aunque la voz del locutor sonaba lejana, Mateo no podía apartar la idea de que, al fin, el destino de su padre podría salir de la penumbra. Desde que comenzaron a revisar los archivos del testigo encapuchado, Jimena y el juez Contreras habían intensificado la vigilancia sobre la Oficina de Asuntos Internos. Habían solicitado medidas urgentes para que se preservaran copias digitales de toda evidencia, a fin de evitar que algún agente afín a Cabrera manipulase o destruyera datos. Además, Ignacio Velasco, el investigador independiente, trabajaba contrarreloj para identificar a los oficiales que figuraban en múltiples expedientes con las mismas irregularidades. Algunos nombres se repetían de manera escalofriante, siempre ligados a testimonios forzados o informes de balística inconsistentes. Mientras tanto, el fiscal Fuentes gestionaba las solicitudes de reapertura ante la Corte Superior. Quería unificar varios de esos casos, entre ellos el de Samuel Gutiérrez, para evidenciar un patrón sistemático de corrupción. A cada paso surgían obstáculos: burocracia, presiones, ausencias sospechosas de expedientes. Sin embargo, el eco mediático de las filtraciones presionaba a las autoridades. Cuanto más grande se volvía el escándalo, más difícil resultaba para los implicados operar en las sombras sin ser detectados. Mateo, tras acabar su café, miró la pantalla de su teléfono. Sin mensajes nuevos, salvo aquel anónimo amenazante que aún guardaba como prueba. Jimena le había recomendado no responder ni borrar nada para que pudiera rastrearse su origen más adelante. Era extraño vivir bajo el yugo de la incertidumbre. No podía salir libremente por la ciudad. No podía ver a amigos de antes. Pocos le quedaban en realidad. Y debía cuidarse de no caer en provocaciones. Sin embargo, el joven sentía una determinación nueva. Si quería honrar la memoria de su padre, debía mostrarse firme y cooperar con la justicia que, por primera vez, parecía escuchar su voz. Cerca de las 10, Jimena llegó al departamento con expresión cansada. Se excusó por la prisa y le comunicó que Ignacio había citado una reunión urgente para esa misma mañana en un café discreto, lejos de las miradas habituales del juzgado. Temían que hubiera oídos en cada rincón oficial, de modo que preferían planear en espacios menos obvios. Mateo no dudó en acompañarla, aunque se sentía algo inquieto por salir. Se puso una gorra y una chaqueta holgada, esperando pasar desapercibido. Llegaron al café, un local pequeño y con poquísima clientela a esas horas. En una mesa del fondo los esperaba Ignacio, revisando apuntes y mirando por la ventana como si temiera la llegada de intrusos. Al verlos, hizo un gesto de alivio. Les contó que había hallado un rastro de transferencias bancarias hacia cuentas vinculadas a un grupo de oficiales, entre ellos Cabrera, justo en las fechas en que se fabricaron varios procesos judiciales. Lo llamativo era que esas transferencias provenían de fondos nunca reportados en la contabilidad de la institución. Esto sugiere que alguien pagaba para que se incriminara a ciertas personas, explicó Ignacio. Puede que sean mafias locales o políticos que buscaban responsables a conveniencia. Mateo sintió un nudo en el estómago. No solo se trataba de una práctica policial abusiva. Podía haber intereses externos que se beneficiaban de condenar inocentes para tapar crímenes mayores.
Le hervía la sangre al pensar que a su padre lo convirtieron en chivo expiatorio por dinero o por encubrir a otros. Jimena se inclinó sobre la mesa, concentrada en cada palabra de Ignacio, y dijo: «Tenemos que cruzar esa información con los documentos del testigo anónimo. Si logramos vincular los pagos a las fechas en que Samuel fue arrestado, tendremos un caso muy sólido». Ignacio asintió. Sin embargo, también les advirtió que era probable que los implicados se volvieran más peligrosos. Aún no sabían cuántas personas de alto rango estaban involucradas en la trama. Podía haber un comisario general moviendo hilos, o quizás cargos políticos de mayor escala. En cualquier caso, seguir el rastro del dinero iba a incomodar a gente con poder real. Después de discutir la estrategia, acordaron que Jimena y Mateo se presentarían esa tarde en la fiscalía, donde Fuentes planeaba tomar una declaración ampliada del joven. Necesitaban dejar constancia oficial de todo lo que él sabía sobre la noche de su detención, así como de las palabras que escuchó respecto a la hazaña contra cualquier Gutiérrez. Jimena insistió en que fuese lo más detallado posible, para que sirviera no solo en el juicio venidero, sino también en las nuevas investigaciones sobre la desaparición de Samuel. Mateo aceptó con un temblor en la voz. Aunque deseaba colaborar, todavía se sentía vulnerable, como si la violencia pudiera alcanzarlo de un momento a otro. Antes de marcharse, Ignacio lo miró con una empatía que no disimulaba. «Lo que estás haciendo no solo es para limpiar tu nombre, sino también el de muchos más. No dejes que el miedo te paralice». Volvieron al auto, y Jimena condujo en silencio por calles secundarias, intentando despistar. Cuando llegaron al edificio de la fiscalía, subieron por una escalera lateral en lugar de usar la puerta principal para evitar tumultos de periodistas o infiltrados. El fiscal Fuentes los esperaba en una oficina pequeña, flanqueado por 2 asistentes de su plena confianza. Les ofreció asientos y grabadoras encendidas. Mateo inspiró profundo y comenzó a relatar, paso a paso, lo que recordaba de la noche en que fue arrestado. Describió el forcejeo, cómo lo empujaron contra la pared, cómo uno de los agentes hizo una señal a otro para que apagara la cámara. También mencionó las frases que escuchó, referentes a su apellido y a la condena previa de su padre. La declaración se alargó casi 2 horas. Fuentes hizo preguntas incisivas, buscando detalles que fueran verificables. Jimena, atenta, tomaba notas, y los asistentes iban confirmando datos en una base digital. Finalmente, cuando Mateo terminó, el fiscal se levantó con gesto adusto. «Gracias por tu colaboración. Tendremos que corroborar cada punto con los informes y testimonios adicionales. Esto nos dará más base para actuar contra los oficiales que manejaron tu arresto». El joven salió de la oficina con el corazón acelerado. Sentía que por primera vez alguien lo tomaba en serio. Alguien reconocía su versión no como una fantasía de chico problemático, sino como un testimonio con valor legal. Mientras bajaban las escaleras, Jimena le colocó una mano en el hombro y le sonrió con calidez. «Lo hiciste bien, Mateo. Estos detalles pueden marcar la diferencia». Él asintió, intentando no dejarse llevar por la euforia. Aún recordaba la amenaza recibida por mensaje. Aún faltaba que todo se volcara en un juicio formal, y había demasiado en juego. No obstante, cada paso lo acercaba a la verdad sobre su padre. Salieron por la misma puerta lateral y notaron que el cielo, en un gesto irónico, comenzaba a despejarse. El sol asomaba, tímido, entre las nubes que se habían ido desplazando. Ya en el auto, Jimena miró su teléfono y encontró un mensaje de Ignacio. «Necesito verlos de inmediato. Descubrí algo más grave de lo que pensábamos. Tengan cuidado». Sin perder tiempo, enfiló hacia la dirección que él les había indicado, un edificio de oficinas en las afueras de la ciudad. Por el camino, Jimena conducía con cautela y revisaba el retrovisor, como temiendo que lo siguieran.
Mateo notó el gesto y comprendió que se habían internado en un territorio donde la corrupción podía agredir sin avisar. Cuando llegaron, Ignacio los recibió en un pasillo con aspecto desolado. Los guió a una sala vacía y, tras cerciorarse de que nadie los escuchaba, reveló que rastrear las transferencias bancarias había llevado a una conclusión alarmante. Unos fondos municipales, que en teoría debían destinarse a programas sociales, se desviaban a cuentas privadas. Entre los nombres de beneficiarios figuraban varios funcionarios, incluso un alto juez y un político regional. Ignacio sospechaba que la persecución a individuos como Samuel se usaba para maquillar estadísticas de delincuencia y ocultar el desfalco. Mateo se quedó mudo. No era solo la inocencia de un hombre, era un engranaje que afectaba a toda la comunidad. Gente poderosa necesitaba chivos expiatorios para justificar recursos, ascensos y beneficios económicos. Ese entramado superaba con creces la idea de un par de policías corruptos. Jimena maldijo en voz baja y se llevó las manos a la cabeza. Si esto era cierto, enfrentaban una mafia enquistada en las instituciones. Aún así, Ignacio sonrió con cansancio y dijo: «La magnitud del escándalo les impedirá actuar a escondidas. Cuando la prensa descubra el alcance del desvío de fondos, esos funcionarios quedarán bajo escrutinio. Tenemos que movernos rápido para hacerlo público, pero con seguridad». Mateo comprendió que, aun sintiéndose pequeño ante esa estructura siniestra, la ola de indignación social podría ser su aliada. Como solía decir su madre, una chispa puede encender un gran fuego. Y ahora, gracias a los documentos del testigo anónimo, la chispa ardía, dispuesta a arrasar la red de complicidades. Solo necesitaban perseverar, sin ceder al miedo. El día empezaba a oscurecer cuando se marcharon del edificio. Jimena, con expresión decidida, afirmó que solicitaría al juez Contreras una audiencia para presentar estos hallazgos de manera oficial. No solo se trataba de limpiar el nombre de Samuel Gutiérrez, sino de derribar la estructura que había permitido tantas injusticias. Mateo, recordando a su padre con el rostro cansado y la frente en alto, juró que no se detendría hasta ver a los responsables rindiendo cuentas. A medida que avanzaban por la avenida principal, la ciudad parecía distinta, menos gris, más viva, como si la claridad del cielo quisiera reflejar la esperanza que poco a poco se abría paso. En su interior, Mateo sentía el pulso de la determinación. Tal vez ya no se trataba solo de un apellido. Era la lucha de muchos contra la mentira sistemática. El muchacho apretó los puños, listo para la próxima jugada. La noticia del posible desvío de fondos municipales, sumada a las sospechas de manipulación policial, se extendió como un reguero de pólvora por la ciudad. Los noticieros dedicaban largos segmentos a exponer la magnitud del escándalo, y en las redes sociales se multiplicaban mensajes de indignación. Mientras tanto, Mateo se aferraba a la rutina de reportarse cada semana ante el juez Contreras y procuraba no llamar la atención en la calle. Cumplía a rajatabla cada indicación de Jimena, consciente de que cualquier descuido podría poner en peligro su libertad provisional y, sobre todo, la investigación que empezaba a escalar a niveles insospechados. Esa mañana, el fiscal Fuentes convocó de urgencia a una conferencia de prensa en las puertas de la fiscalía. Rodeado de micrófonos y cámaras, anunció la apertura formal de varios expedientes contra policías, funcionarios y políticos de alto rango, sospechosos de participar en una trama de corrupción sistemática. Si bien no reveló nombres concretos, confirmó la existencia de un informe forense que vinculaba las cuentas bancarias de ciertos agentes con dinero proveniente de los fondos municipales. Su discurso, directo y sin rodeos, sacudió los cimientos de muchas oficinas gubernamentales. Por primera vez, la ciudadanía vio en pantalla a un fiscal decidido a llegar al fondo de las irregularidades. A esa hora, Jimena y Mateo observaban la transmisión desde el pequeño televisor del departamento. Ella bebía café a sorbos cortos, mientras el muchacho casi no parpadeaba.
temiendo perderse algún detalle clave. Cuando Fuentes terminó de hablar, un presentador retomó la palabra y resumió la situación. Docenas de casos de los últimos 20 años podrían reabrirse, incluyendo el de Samuel Gutiérrez. Ese nombre apareció en letras grandes sobre la pantalla, generando un nudo en la garganta de Mateo. Era la primera vez que veía un medio masivo reconocer a su padre como una posible víctima de un montaje judicial. Jimena apagó la televisión, girándose hacia el joven. Le explicó que, si bien esta repercusión mediática era beneficiosa para acelerar la verdad, también podía provocar reacciones desesperadas en quienes tuvieran algo que ocultar. Mateo comprendió la advertencia. Ya había recibido amenazas y no descartaba que el peligro creciera. Sin embargo, sentía un atisbo de orgullo por ver que el sufrimiento de su familia no había sido en vano. Por fin, la historia de Samuel resonaba más allá de las paredes del penal donde desapareció, y cada vez más personas exigían respuestas. Esa misma tarde, mientras el cielo recobraba el tono gris habitual, Mateo salió en compañía de Jimena rumbo al tribunal. Tenían programada una reunión privada con el juez Contreras, Ignacio Velasco y el fiscal Fuentes para planificar los siguientes pasos. Querían definir cómo presentar la documentación bancaria y los expedientes hallados en el pendrive del testigo anónimo, de modo que sirvieran de base para un proceso judicial sólido. Al llegar, notaron que el edificio estaba rodeado de patrullas y hombres con trajes oscuros. Había nerviosismo en el aire, como si se anticipara un golpe brusco. Jimena y Mateo se abrieron paso hasta un ascensor lateral y subieron sin cruzarse con la prensa que aguardaba afuera. En la sala de reuniones, encontraron a Contreras cabizbajo, revisando unos papeles con expresión cargada de preocupación. Ignacio hablaba por teléfono en un rincón, gesticulando con la mano libre, mientras el fiscal Fuentes permanecía de pie, con los brazos cruzados. Al ver entrar a Jimena y a Mateo, hicieron una pausa y se agruparon en torno a la mesa rectangular. Fue Fuentes quien tomó la palabra primero. Habían descubierto que Cabrera y otros oficiales clave habían desaparecido de sus puestos, dejando armarios y escritorios vacíos. Asuntos Internos los declaró prófugos, sospechando que se habían filtrado datos de la investigación. La deserción de estos agentes confirmaba lo más temido. La red de complicidades era extensa y estaba intentando desintegrarse antes de ser capturada. Mateo se llevó una mano a la boca, consciente de lo que implicaba. Si Cabrera escapaba, tal vez nunca sabrían la verdad sobre la muerte o desaparición de Samuel. Contreras, notando la angustia del muchacho, se acercó y le aseguró que no desistiría en encontrarlo. Además, había emitido órdenes de captura internacional, pues existían indicios de que varios involucrados pretendían huir del país. Jimena asentía con la mirada fija en el fiscal, subrayando que el riesgo para los testigos aumentaría. De pronto, Ignacio colgó la llamada y anunció con voz seca que el oficial Aranda había sido atacado cuando salía de su casa esa mañana. Por fortuna, el hombre logró escapar ileso, pero la amenaza ya era demasiado evidente. El juez Contreras se sentó, visiblemente afectado. Reconoció que era imprescindible tomar medidas para proteger a los testigos y a Mateo, quien se había convertido en pieza fundamental para probar el ensañamiento contra la familia Gutiérrez. Jimena coincidió. Si alguien había intentado silenciar a Aranda, bien podrían ir tras el joven. Acto seguido, Fuentes propuso agilizar la audiencia final sobre el caso de Mateo, presentando toda la evidencia acumulada en las últimas semanas. La idea era cerrar oficialmente su proceso y declararlo inocente, de modo que no pudiera ser utilizado como rehén legal. Si se confirmaba su absolución, también se abriría la puerta para la compensación y la reparación civil. Mateo escuchó con la respiración entrecortada. Le costaba procesar que, tras años de ser estigmatizado por su apellido, podría quedar libre de toda mancha. Sin embargo, más que su propia libertad,
Ansiaba que se aclarase lo sucedido con Samuel. No estaba dispuesto a celebrar si no había justicia para su padre. Aún así, entendía que el primer paso era quitarse de encima los cargos falsos. Por eso, aceptó la estrategia con determinación. Cuando la reunión terminó, Jimena y Mateo volvieron al departamento con instrucciones de no salir hasta nuevo aviso, salvo para actos judiciales puntuales. Ella se dedicó a llamar a una organización de derechos humanos para solicitar asesoría y ver si podían brindar acompañamiento a las familias de otras víctimas que estaban surgiendo. El escándalo crecía, y cada día aparecían más relatos de ciudadanos que afirmaban haber sido incriminados mediante pruebas fraudulentas. El apellido Gutiérrez ya no era el único símbolo de esa maquinaria corrupta, pero sí el más visible, generando empatía y rabia a partes iguales. Por la noche, Mateo apenas pudo dormir, temiendo que en cualquier momento se escuchara un golpe en la puerta y aparecieran hombres dispuestos a silenciarlo. Sin embargo, al filo de la medianoche, se quedó dormido con la mente fija en el rostro de su padre, intentando evocar algún recuerdo real que fuera más allá de las fotografías y las historias que su madre le contó. No tenía claro cuántos años tenía cuando Samuel fue llevado a prisión. Apenas conserva imágenes difusas de un hombre alto que lo alzaba en brazos. Se agarró a esa reminiscencia como a un ancla, prometiéndose llegar hasta el final por él, y por todos los que no pudieron defenderse. A la mañana siguiente, el sol salió con fuerza inusual, dándole un matiz dorado a los edificios. Jimena recibió una llamada de Contreras muy temprano, solicitando que ambos fueran al tribunal para una diligencia especial. El juez explicaba que la audiencia para sellar la inocencia de Mateo se había adelantado a petición del fiscal Fuentes, con la meta de asegurar que ningún recurso oculto prolongara el proceso. Se trataba de un golpe estratégico contra los planes de la red corrupta, despojar a Mateo del estatus de sospechoso e investirlo de legitimidad como víctima. Cuando entraron en la sala, advirtieron que había menos público del habitual. La prensa tenía vedado el acceso por considerarse un acto sumario, y únicamente estaban presentes las partes implicadas. Jimena tomó asiento junto a Mateo, y a pocos metros se encontraba Fuentes, revisando papeles con gesto de concentración. Contreras se acomodó en el estrado y, con voz grave, explicó que la sesión tendría un objetivo claro: analizar los últimos hallazgos y resolver de manera definitiva si se levantaban todos los cargos contra el joven. El fiscal Fuentes presentó un informe contundente. Grabaciones de audio donde oficiales implicados reconocían haber plantado evidencia, el testimonio jurado de Aranda, la pericia forense de los videos manipulados y los registros de la noche del arresto que contradecían la versión oficial. Además, adjuntó copias de los informes sobre la persecución histórica a la familia Gutiérrez. Jimena añadió la declaración oficial de Mateo, confirmando cómo lo habían intimidado con el recuerdo de su padre. El juez Contreras examinó cada documento, con el rostro endurecido por la gravedad de los hechos. Finalmente, Contreras leyó su fallo en voz alta. Este tribunal declara que no existen fundamentos para culpar al ciudadano Mateo Gutiérrez de los cargos imputados. Por tanto, se decreta su absolución plena y se ordena el cierre definitivo del proceso. Asimismo, se insta a las autoridades competentes a profundizar en la investigación sobre la presunta desaparición forzada de Samuel Gutiérrez y la responsabilidad penal de quienes resulten implicados en la manipulación de evidencias. Cada palabra resonó en la sala como un golpe firme. Al oírlo, Mateo sintió que un peso enorme se desprendía de su pecho. Su inocencia, por fin, estaba reconocida ante la ley. Jimena le apretó el brazo, y él notó que le temblaban las rodillas. Hizo un esfuerzo por mantenerse en pie, sosteniéndose en la mesa. Quería gritar de alegría, pero se contuvo, mirando al juez con gratitud y al fiscal con respeto. La voz de Contreras tembló al concluir,
quizá recordando el caso de Samuel, que seguía sin resolverse. Aún así, aquel dictamen era la pieza que necesitaban para avanzar. El joven salió caminando erguido, sintiendo en la piel la extraña sensación de la libertad plena. El eco de la voz del juez Contreras, declarando la absolución total de Mateo, resonaba en los pasillos semivacíos del tribunal. Aún con la emoción agolpada en el pecho, el joven sentía que su cuerpo apenas respondía. Cada paso que daba era un acto de pura determinación. Al salir de la sala, se apoyó en la pared y cerró los ojos un instante, interiorizando que, al fin, se reconocía de manera oficial su inocencia. Jimena, de pie a su lado, percibió su estremecimiento y le susurró que ahora empezaba un nuevo capítulo. Durante las semanas siguientes, la noticia se difundió con velocidad. Los periódicos publicaron titulares sobre el caso Gutiérrez, con un matiz distinto. Ya no veían a Mateo como un presunto delincuente, sino como la víctima de una conspiración arraigada. El mismo reportaje que antes lo tildó de adolescente peligroso, ahora le pedía disculpas públicas, reconociendo haber seguido versiones sesgadas de la policía. Ese viraje periodístico confirmaba cuánto poder ejercía la opinión pública cuando las evidencias se volvían irrefutables. Mientras tanto, el fiscal Fuentes avanzaba con diligencia en la recopilación de testimonios para la macrocausa que se cernía sobre varios oficiales, políticos y funcionarios sospechosos de asociarse para fabricar culpables y desviar fondos. El oficial Aranda, recuperándose del susto tras el ataque fallido, compareció con determinación ante los tribunales internos. Aportó datos sobre cómo se planificaban las detenciones falsas, el modo en que se acomodaban informes y la manera en que se amenazaba a testigos. Su valentía animó a otros policías a romper el silencio. Algunos, hartos de encubrir irregularidades, se atrevieron a relatar las órdenes que recibían para mejorar estadísticas, condenando a inocentes. En ese contexto, la figura de Mateo cobraba relevancia mediática. Muchos lo buscaban para entrevistarlo, intentando exprimir la historia del adolescente que derrumbó un muro de corrupción. Sin embargo, Jimena propuso que hablara solo cuando fuera realmente útil para la causa de Samuel y de todas las víctimas. Mateo, si bien agradecía el apoyo que ciertos periodistas le ofrecían, se mantenía cauto. La libertad y la justicia no eran un espectáculo, sino un deber que seguía inacabado. Pese al alivio de la absolución, existía una sombra que persistía: la incertidumbre sobre el paradero de Samuel Gutiérrez. Las investigaciones sugerían que el padre fue trasladado a un penal de alta seguridad y luego, supuestamente, se perdió su rastro. Aunque algunos documentos mencionaban que había muerto en circunstancias no esclarecidas, el expediente oficial nunca lo confirmó. Jimena, junto a Ignacio Velasco, se dedicó a rastrear archivos penitenciarios y a interrogar a exfuncionarios. Cada pieza que hallaban fortalecía la hipótesis de que Samuel no falleció por causas naturales, sino que fue silenciado para impedir que hablara de la manipulación policial. Una tarde, mientras Mateo y Jimena revisaban viejos expedientes, recibieron una llamada sorpresiva. El testigo anónimo que había aportado el pendrive deseaba reunirse con Mateo. «Tiene algo que mostrarle sobre Samuel», anunció escuetamente. Pactaron un encuentro en un edificio semidesocupado del centro, bajo la supervisión del fiscal. Mateo aceptó, impulsado por la desesperada esperanza de hallar una confirmación, fuera la que fuese. El día acordado, Jimena y Mateo llegaron al lugar, acompañados por un par de agentes confiables de asuntos internos. Subieron al 6º piso por unas escaleras polvorientas hasta un pasillo mal iluminado. Allí, en el extremo, aguardaba el testigo encapuchado con la misma postura reservada. Tras intercambiar saludos tensos, esa persona sacó un sobre marrón. Dijo, con voz temblorosa, que halló un informe parcialmente destruido durante su época en el juzgado.
donde se describía un incidente violento en la cárcel. Se mencionaba a Samuel Gutiérrez como víctima de un supuesto motín. Sin embargo, en la última página, se detallaba que no hubo tal motín, sino un enfrentamiento selectivo dirigido a callar a reclusos que protestaban por condenas fraudulentas. Mateo abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, encontró copias de partes médicos y firmas de agentes penitenciarios que confirmaban que Samuel sufrió heridas graves. No constaba si lo sacaron con vida. El testigo bajó la cabeza, afirmando que jamás pudo averiguar dónde lo sepultaron o si alguien reclamó su cuerpo. Sintiendo un vértigo abrumador, el chico comprendió que todo apuntaba a la peor de las conclusiones. Sintió un cosquilleo helado en la nuca mientras Jimena lo rodeaba con un brazo, intentando sostenerlo ante el golpe que representaba aquella revelación. La rabia y el dolor brotaron en su interior. Aunque no fuera una confirmación absoluta, todo indicaba que su padre había sido asesinado para evitar que hablara. Se tapó el rostro con la mano y reprimió un sollozo. Jimena apretó los labios, comprendiendo que aquella verdad era brutal, pero también un paso crucial. Ahora podían acusar por homicidio a los responsables. El fiscal Fuentes, tras revisar la documentación, coincidió en que debían presentar cargos penales inmediatos contra Cabrera y otros implicados. Aún conmocionado, Mateo sintió que su dolor se transformaba en fuego. La muerte de Samuel no quedaría impune. Había nombres, firmas, registros que revelaban la cadena de encubrimientos. Jimena le prometió que exigirían juicio por cada uno de los crímenes cometidos. Aunque no pudiesen devolverle a su padre, sí podían lograr que la corrupción pagara sus culpas. El joven se limpió las lágrimas y se irguió, con la determinación de honrar a Samuel, luchando hasta el final. Los meses siguientes se convirtieron en un torbellino judicial. Bajo el liderazgo del fiscal Fuentes, la investigación se ramificó hasta destapar redes que incluían a excomisarios, jueces corruptos y políticos. La opinión pública se escandalizó al confirmar que usaron a individuos vulnerables como chivos expiatorios y que el caso de Samuel era apenas uno entre muchos. Sin embargo, su nombre, tan vinculado a la historia de Mateo, simbolizó la lucha por romper un sistema turbio. Hubo arrestos masivos. Cabrera, que logró huir unas semanas, fue finalmente localizado en otro país y extraditado. Ante la avalancha de evidencias, optó por colaborar parcialmente, intentando reducir su condena. En sus declaraciones, confesó que altos mandos le pagaban para armar montajes, que a Samuel lo consideraron una amenaza por su insistencia en desenmascarar el fraude, y que, tras lesionarlo en prisión, lo desaparecieron. Mateo, al escuchar esos detalles, pasó noches en vela, pero cada palabra confirmaba que, al fin, habría responsabilidad penal. Cuando comenzaron los juicios, Mateo se presentó como testigo principal en varias audiencias. Aunque resultaba doloroso revivir el agravio, su testimonio era indispensable para desenmascarar la hazaña contra los Gutiérrez. También acudieron familiares de otras víctimas que, gracias a la exposición mediática, se atrevieron a contar historias similares. El juez Contreras, por su parte, asumió un rol en la Corte Superior, encargándose de supervisar estos procesos con independencia total. Así buscaba asegurarse de que ningún resquicio de corrupción arruinara la oportunidad histórica de limpiar el pasado. Pasó más de un año antes de que se dictaran sentencias. Finalmente, Cabrera recibió una pena larga por homicidio, manipulación de pruebas y conspiración, mientras varios cómplices fueron condenados por cargos similares. Políticos involucrados perdieron fueros y acabaron juzgados. Algunos jueces corruptos renunciaron antes de ser destituidos. La institución policial se vio forzada a una reforma profunda, con nuevas reglas de transparencia y control ciudadano. En ese periodo, Mateo se convirtió en una voz firme para exigir justicia y reformas. Participó en conferencias,
Habló con jóvenes de barrios pobres y colaboró con organizaciones de derechos humanos. Aunque su corazón cargaba el duelo por la pérdida irreparable de su padre, encontró en la acción colectiva un modo de sanar. Jimena seguía a su lado como amiga y mentora legal, mientras Ignacio continuaba destapando irregularidades en otros rincones del país. Un día, al cumplirse exactamente 2 años de la absolución de Mateo, se organizó un acto de recuerdo para Samuel y todas las víctimas de aquella trama. Fue en la plaza principal, abarrotada de gente que coreaba consignas contra la corrupción. Mateo subió a una tarima improvisada y tomó el micrófono con la mano temblorosa. En silencio, miró el mar de rostros que lo observaban. Pensó en la figura borrosa de su padre y en la fuerza que le heredó. Entonces, habló con voz clara. A mi padre lo desaparecieron, pero no pudieron desaparecer la verdad. Gracias a muchos valientes, hoy podemos gritar que su nombre fue limpiado y que el sistema comenzó a cambiar. Dediquemos este momento a cada persona que sufrió injusticias. Sigamos vigilantes, sigamos luchando para que nunca más un apellido sea motivo de condena sin pruebas. La multitud prorrumpió en aplausos. Jimena, junto a otros abogados, lo observaba con lágrimas de orgullo. El aire olía a esperanza, y el sol de la tarde iluminaba los carteles que exigían justicia para Samuel. Mateo dejó caer la mirada un instante, sintiendo cómo su pecho se llenaba de la convicción de que los sacrificios de su padre no habían sido en vano. Al bajar de la tarima, sintió el calor de la gente que lo rodeaba, no como a un símbolo vacío, sino como a un ser humano que había resistido el peso de la mentira. Aquel día, las gargantas alzaron un canto. Un Gutiérrez no se rinde. Y aunque la herida de la ausencia de Samuel seguiría abierta, el eco colectivo de esas palabras confirmaba que, cuando la verdad florece, ni la más arraigada corrupción puede impedir que la justicia se abra paso.